Buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 23 de marzo del 2023, tenemos como ponente a la doctora Rosángela Martínez Ángeles. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad San Martín de Porres, subespecialista en psiquiatría de niños y adolescentes por la Universidad San Martín de Porres y médico asistente del Servicio de Psiquiatría de nuestro instituto. El tema que va a tratar la doctora Rosángela Martínez es trastorno depresivo en niños y adolescentes. También debo mencionar que el registro de la asistencia se dará mediante o se realizará mediante un link que se encuentra en la ventana del chat. Doctora Rosángela, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien. Bueno, el día de hoy, como bien lo presentaron, es el trastorno depresivo en niños y adolescentes. Bueno, es un trastorno mental bastante común, a veces subdiagnosticado, diría yo, y se va a presentar pues en diferentes formas, ¿no? Dependiendo de la edad, del funcionamiento, el nivel cognitivo de esta población. Brevemente, sobre historia, desde cuándo se habla de que existe un trastorno depresivo o depresión en niños y adolescentes, pues realmente ha sido no hace muchos años atrás. Desde un inicio, pues desde el siglo V, este conocido pues médico griego, Hipócrates, comentaba o mencionaba que cuando el miedo y la tristeza duran largo tiempo, pues entonces se trata de melancolía, ¿no? Desde aquella época se hablaba de que algo ocurría emocionalmente pues en las personas, ¿no? Eso era lo que observaban. Ya un poquito más adelante, en el siglo pues, XVII, Robert Burton, que fue pues un científico de la Universidad de Oxford, relata y menciona de que a través de hizo como un tratado, la anatomía de la melancolía, ya él mencionaba por primera vez pues que algo de relación tenía esta melancolía con los cuidadores primarios, ¿no? Mencionaba causas no necesarias relacionadas a la melancolía, remotas, externas, adventicias o accidentales. En primer lugar, la nodriza, era lo que relataba él. Bueno, y en el paso del tiempo, ya en el siglo XIX, se admite por primera vez que existía la melancolía, así lo llamaban en aquella época, en la infancia. Bueno, ya más adelante, a través de el primer, digamos, escrito en donde se puede visualizar ya como criterios diagnósticos, es en el CIE 10, ya en 1992. Y bueno, hasta el momento, ya que estamos en el CIE 11 o en el DSM-5, que son estos dos manuales donde aparecen pues los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo, no existe como tal una diferencia, ¿no? No es que haya una diferencia en cuanto a los criterios para, para niños y adolescentes, pero sí se conoce pues ciertas características que lo diferencian de los adultos. En el siglo XX, olvidé mencionarles, René Spitz era un psicoanalista austroestadounidense que habló por primera vez sobre la depresión anaclítica. ¿No? Él se refería a que, y lo observó en los orfanatos, en los niños que se quedaban pues, o que no tenían cuidadores primarios, llámese pues padres, abuelos, otro tipo de cuidador cercano a ellos, cuando se hospitalizaban o permanecían en estos orfanatos pues por largo tiempo, observó este psicoanalista pues cambios en ellos, ¿no? Tanto cambios en sus funciones biológicas como también en el mismo crecimiento, en su desarrollo y cambios emocionales también. Él lo llamó de esta forma como depresión anaclítica. Y como ya les venía comentando, posteriormente en los criterios del CIE 10 ya aparecen como tal, ¿no? Los del trastorno depresivo. De forma general, se menciona de que no existen diferencias claras en cuanto a la prevalencia en niños o niñas entre los 6 y 12 años, ¿no? Pero ya a medida que va avanzando el tiempo, que van llegando a la adolescencia, sí se observa claramente pues, que existe una mayor prevalencia en las mujeres, ¿no? Se dice que de 2 a 1. Y como comentaba, la fenomenología o la
las características en los síntomas, en los signos, en lo que nosotros observamos en niños y adolescentes, pues va a ir variando o van a haber ciertas características específicas en cuanto al desarrollo evolutivo del niño, al nivel madurativo que éste tiene y a la edad también que en cuanto a nosotros lo observamos, ¿no? Bueno, esta es la prevalencia que realizaron acá, bueno, a nivel nacional lo hizo el MINSA. Estos solo fueron episodios depresivos notificados a nivel nacional y se los muestro como para observar pues la clara diferencia que existe entre hombres y mujeres, ¿no? E incluso en la población que nos interesa, que son niños y adolescentes, vemos que la diferencia pues es realmente pues notoria. Aquí, bueno, estas características generales de los episodios depresivos que se vieron notificados en ese lapso de tiempo, teniendo en cuenta que justo fue durante la pandemia, en la población adolescente, pues se observó y se notificó que un 14% de toda esta población fue en adolescentes, ¿no? En la población de 12 a 17 años. Esto es, bueno, estadística del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado. En todas las atenciones que se realizaron en niños y adolescentes, esto en el 2017, para ellos, pues lo que observaron a nivel ambulatorio, esto es en consulta ambulatoria, fue el trastorno depresivo, ¿no? En el número 1, como un 20% de atenciones. Y este cuadro de la izquierda es una estadística del 2017 a nivel nacional, donde se observa pues que de todos los casos atendidos en el Perú correspondiente a trastornos mentales y del comportamiento, pues casi un 28%, 28,1% para ser exactos, pues se relacionó a las atenciones en niños menores de 11 años, ¿no? Quiere decir pues que realmente hay una población importante que presenta trastornos mentales y dentro de ellos el trastorno depresivo pues es un trastorno mental pues que hay que tomar en cuenta en consideración. Esto también es una epidemiología del mismo Instituto de Salud Mental, esto es un poco más antiguo, del 2007, que bueno, lo que podemos observar aquí es de que en la población que se atendió también a nivel de, de consultorios externos, en diferentes poblaciones, ya sea en niños menores de 5 años, en niños de 6 a 10 años y en adolescentes, desde los 11 hasta los 18 años, pues existen en esos tres grupos etarios, que fue como lo dividieron, se observaron que existen, ¿no? Problemas afectivos, incluso pues el síndrome depresivo en adolescentes, o un mayor porcentaje, ¿no? Que es lo que vamos a relatar más adelante. Entonces, como definición, ¿a qué nosotros le llamamos un trastorno depresivo? ¿No? Es el trastorno obviamente, del estado del ánimo, que va a estar constituido por síntomas pues afectivos, cognitivos, conductuales, de la voluntad, volitivos y físicos, ¿no? En el niño y en el adolescente, que produce, esto es importante, disfunción en todos los ámbitos de la vida de esta persona. Anteriormente pues se mencionaba que pues la depresión solo era el sentirse triste y en no realizar las actividades pues como realmente antes uno los hacía, pero realmente el trastorno depresivo afecta todas las capacidades y todo el funcionamiento del niño y del adolescente, ¿no? Por eso es que para nosotros hacer un diagnóstico certero de un trastorno pues depresivo tenemos que observar y estar muy claros que el niño o el adolescente tiene un cambio, ¿no? Tiene un cambio en el estado emocional, en su conducta, en sus características, pues, de la voluntad, no solo en el colegio, sino pues en el ámbito escolar, en el ámbito social y obviamente lo que a veces llama más la atención, pues, es en el ámbito académico. Esto a modo de comparar, ¿no? Cómo están distribuidos pues los diagnósticos del trastorno depresivo tanto en el CIE-10 como el DSM-5. Nosotros lo clasificamos como el F32, ¿no? En general a todos los episodios depresivos y los especificamos pues ya sea en episodio depresivo leve, moderado o grave. Puede contener o no síntomas psicóticos,
Podemos estar también frente a un episodio depresivo recurrente, es decir, que ya ha ocurrido más de una vez. Bueno, y otras especificaciones que realmente pues son más importantes, pues el F32 y el F33, ¿no? Y en el DSM-5 pues las clasificaciones algo similar, ¿no? El trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, esto más para los niños pequeños. El trastorno depresivo mayor, como se le conoce también, ya sea como episodio único o de forma recurrente también. La distimia, hablamos de distimia cuando estas características o esta sintomatología depresiva no lo observamos, digamos, durante estas 2 semanas, un mes, 6 meses, sino ya es por mucho más tiempo, en niños 1 año, en adultos pues hablamos de 2 años con esta sintomatología. Y entre otros, por ejemplo, aquí también lo colocan en el DSM-5, el trastorno depresivo que se induce por alguna sustancia pues o medicamento, ¿no? Y que aparece también con otra afección médica. Que esto es mucho lo que observamos acá, ¿no? En la institución, pues niños con enfermedades crónicas, con largas estancias hospitalarias, se puede sumar un trastorno depresivo también. Y con respecto pues al CIE-11, las características son algo similares, pero aquí sí hay dos especificadores que son el síndrome con o sin síndrome somático, ¿no? Hay episodios depresivos, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Que aparecen con múltiples síntomas físicos que pues no tienen una causa orgánica, ¿no? Que pasan muchas veces por diferentes especialidades sintiendo diversos síntomas físicos que realmente pues no tienen un diagnóstico concluyente. Pues aquí tomaríamos ese especificador, ¿no? Con síndrome somático. En el CIE-10, los criterios que tenemos que tener claros, ¿no? Para diagnosticar un trastorno depresivo, pues toda la sintomatología que nos menciona el niño, el adolescente, el padre o la madre que acuden a consulta, pues tienen que tener como mínimo 2 semanas de duración, ¿no? Característicamente, pues debe aparecer lo que es el humor depresivo, es decir, este sentimiento, pues, de tristeza que es claramente anormal, no lo ha sentido antes la persona o el adolescente o el niño, que tiene que estar obviamente la mayor parte del día y casi todos los días de la semana, ¿no? Debe haber esta pérdida del interés, esta capacidad de disfrute, llamado también anedonia. El niño pues antes disfrutaba mucho salir a jugar, salir a hacer diversas actividades, pues y ahora no lo realiza, o si lo realiza pues no siente esta capacidad de disfrutarlo como lo hacía antes. Y pues la disminución de la energía, o lo otro también, un aumento de la fatigabilidad, ¿no? Constantemente, esto frecuente en adolescentes, está cansado, agotado, pues no desea hacer las actividades de antes, uno porque ya no lo disfruta y también porque se siente constantemente pues fatigado. Y adicionalmente pues hay otra serie de síntomas que deben estar presentes también, por ejemplo, como pérdida de la confianza o disminución de la autoestima, sentimientos pues de autorreproche, de culpa, eh, quejas o pruebas de la disminución en la capacidad de pensar o concentrarse son personas pues que anteriormente o antes del episodio depresivo rendían bastante bien en lo académico, pues ahora no pueden concentrarse, no pueden organizarse en hacer las tareas escolares, hay mucha indecisión, puede haber también agitación o enlentecimiento en su actividad psicomotriz, ¿no? Esto también puede ser característico en esta población. Obviamente hay alteración del sueño, no solo disminución de este, sino también una hipersomnia, ¿no? Esta necesidad o constantemente, pues el niño o el adolescente pues está descansando, tiene más sueño que antes, y los cambios en el apetito, ¿no? Que pueden ser aumento o disminución. Síntomas pues similares lo realizan o lo colocan aquí en el DSM-5 y acá colocan como principal característica lo que estábamos conversando, el ánimo depresivo o la anedonia, ¿no? Esta capacidad de no poder disfrutar las actividades como lo realizaban antes.
¿Y cómo es que nosotros clasificamos estos episodios en leve, moderado y grave? Bueno, el CIE 11 ahora pues lo menciona en que tienen que haber algunos especificadores en en cada una de estas clasificaciones, ¿no? Pero realmente para nosotros, cuando valoramos el episodio depresivo por el que está cursando nuestro paciente, pues vemos principalmente pues su funcionalidad, ¿no? Puede este niño o adolescente realizar la mayoría de sus funciones diarias o realmente pues ya no las puede hacer como antes. Han aparecido o no síntomas o pensamientos o una ideación tanática, es ideación de muerte estructurada, pasiva, o no, ya han habido algunas acciones suicidas o no, si presenta síntomas somáticos, pues importantes también, lo tenemos en cuenta. Entonces, cuando el niño o el adolescente, pues realmente realiza sus funciones diarias, se ve claramente un cambio en su ánimo, pero pues puede funcionar aún diariamente, pues lo podemos clasificar o tomar como un episodio leve. Moderado cuando hay una dificultad en continuar pues con estas actividades diarias, y también pueden aparecer estas ideas tanáticas o pasivas, nosotros le llamamos, pero no están estructuradas, ¿no? No hay una planificación de muerte, no hay acciones tampoco en contra de su vida. Y en el episodio depresivo grave, cuando hay una clara disfunción, ¿no? En todos los ámbitos de la vida de la persona, cuando hay frecuentes ideas o acciones contra su vida, contra su integridad, cuando puede haber ya una planificación de cómo lastimarse, y cuando aparecen también pues síntomas psicóticos, ¿no? Los síntomas psicóticos pueden aparecer pues como un pensamiento extraño, bizarro, alucinaciones, sobre todo pues auditivas, bueno, delirios, puede haber también síntomas catatoniformes, es decir, un retardo, sí, un retardo psicomotor. Bueno, cuando aparecen todas estas características, obviamente el paciente debe estar hospitalizado por el riesgo de lastimarse, ¿no? De autolesionarse. Si hay síntomas psicóticos, obviamente también requiere una hospitalización. Y muchas veces, pues, el episodio depresivo leve o moderado, según valoremos también si hay comorbilidad, si hay soporte familiar, etcétera, pues podemos manejarlo de forma ambulatoria. Muy bien, entonces en cuanto a la etiología, pues se sabe, se conoce que el trastorno depresivo, al igual que la mayoría de trastornos mentales, tiene una etiología multifactorial, ¿no? Existen lo que son los factores predisponentes, ¿no? Ya sean los factores, pues, genéticos, que traemos consigo, nuestro mismo temperamento también o rasgos de nuestra personalidad puede ser un factor predisponente para un trastorno depresivo, y todos los factores externos, ambientales, como experiencias tempranas de vida, de repente estilos de crianza poco saludables, el maltrato infantil, conflictos intrafamiliares, el mismo entorno pues social, y algunos acontecimientos estresantes puntuales que pueden ocurrir, como lo puede ser el bullying escolar o lo podría ser también abuso sexual, pues esto puede funcionar como un factor precipitante, ¿no? Que sumado a todos los factores ya predisponentes que puede tener el niño o el adolescente, condiciona ya que aparezcan síntomas depresivos, ¿no? Entonces, dentro de esta multifactorialidad, si lo llamamos así, de la etiología de la depresión, pues como les mencionaba acá, esta es una imagen donde intenta pues unificar la neurobiología de la depresión o toda la teoría de la causa o de la etiología de la depresión, ¿no? Hablamos de estos factores genéticos en la cual describen que pues existen alteración en los receptores de la serotonina, en los receptores dopaminérgicos también, y también se deduce que en estos cambios genéticos pues está influenciado por los cambios ambientales, ¿no? Todos los factores ambientales sobre nuestros genes pues pueden propiciar estos factores epigenéticos que pueden condicionar a la persona a que, sumado a otro tipo de factores ambientales precipitantes, pues puedan desarrollar la depresión.
¿no? Se tiene que considerar dentro de los factores ambientales, pues el estrés, el trauma, dificultades en las relaciones interpersonales, entre otros. Y se conoce también y lo mencionan de que existen alteración en los neurotransmisores, ¿no? Tanto en los serotoninérgicos, en la norepinefrina, en los receptores y en el mismo funcionamiento también de estos neurotransmisores dopaminérgicos y glutamatérgicos, ¿no? Se habla también de una teoría inflamatoria, ¿no? Sobre todo hay algunos estudios que describen que la interleuquina 6 pues, puede estar elevada en estos pacientes, ¿no? Con trastornos depresivos. Existe también, por influencia de estos factores genéticos, una hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? La cual también podría predisponer pues, al episodio o la aparición de un episodio depresivo. Y todos estos cambios que se pueden observar, también una alteración en la conectividad entre la región o entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, y esta disminución en la neuroplasticidad pues puede condicionar a la aparición de este trastorno, ¿no? Dando pues la clínica, que ya lo vamos a mencionar mejor más adelante, los síntomas pues de tristeza, anedonia, alteraciones pues conductuales o de psicomotriz también, alteración psicomotriz, puede haber impulsividad, perdón, la alteración en el sueño que les comentaba, la alteración atencional, entre otros, ¿no? Entonces, esta imagen pues trata un poco de unificar y de plasmar todos los cambios y los factores pues relacionados a la depresión. Aquí un poco más esquematizado lo que se relaciona tanto la sintomatología en los síntomas depresivos con el rol de los neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la dopamina, pues a esta se relaciona estos cambios esos cambios depresivos, las alteraciones en el sueño, las alteraciones psicomotrices, esta apatía que a veces lo observamos más en adolescentes. En cuanto a la serotonina, pues es los cambios que hay en el apetito, obviamente los cambios en el peso, estos sentimientos de culpa, de desesperanza, que también los podemos observar. La ideación suicida también se relaciona pues a esta alteración con este neurotransmisor. Y también pues la norepinefrina. Dentro del cuadro clínico, como les mencioné al inicio, va a depender en qué momento de la vida vemos a este paciente, ¿no? Ya sea en niños menores de 7 años hasta en niños muy chiquititos como los lactantes, también se habla de que pueden tener síntomas depresivos. En niños de 7 a la edad, a la etapa puberal, ¿no? Hasta los 11 años, o en los adolescentes. Dependiendo de la edad del niño, pueden haber algunas características diferentes, ¿no? Relacionadas a la sintomatología depresiva. Se menciona de que en el lactante, pues así como lo observó a inicios del siglo XIX René Spitz, existe o puede existir un retraso del desarrollo psicomotor. No hay alteración en su o en la curva de crecimiento, en la curva de peso de este niño. Pueden haber estos episodios o estos momentos de marcada irritabilidad, un llanto frecuente del niño, del lactante, y alteración pues del sueño también, ¿no? En los niños menores de 7 años, lo que más se va a observar, que a veces puede confundir un poco el diagnóstico, pues son los cambios conductuales, ¿no? Es un niño que constantemente lo vemos irritado, agresivo por momentos, eh, se queja de múltiples síntomas físicos, ¿no? Los síntomas somáticos, dolores abdominales, que es muy frecuente, cefaleas constantes, dolor en miembros inferiores, que obviamente no tienen una causa física determinada, ¿no? Podemos observar también la pérdida del interés en el juego, ¿no? Son niños que pues antes disfrutaban de sus actividades de repente extraescolares, actividades deportivas, pero pues en estas últimas semanas pues ya no observamos ese disfrute que antes lo tenía, ¿no? Pueden aparecer también en niños menores de 7 años algunos síntomas regresivos. ¿Qué quiere decir? Pues
habilidades o estos hitos del desarrollo que ya habían adquirido, ¿no? Como por ejemplo, pues el controlar esfínteres, ¿no? No miccionar en la noche, pues lo pueden volver a realizar. Esto se le considera como un síntoma regresivo. Podría estar relacionado también a una sintomatología depresiva, ¿no? O el niño, pues, no lo sé, de 6 años que habla muy bien, pero pues empieza a tornarse muy irritable, a tener un lenguaje muy pueril, como si fuera un niño pequeñito de 4 o 5 años, pues también, ¿no? Y la alteración, pues, en las funciones biológicas, ¿no? Alteración en el apetito y en el sueño, ya sea mucho apetito o pobre apetito, y lo mismo, pues, con el sueño. En niños pues de 7 años hacia los 11 años, como estos son niños ya en etapa escolar, lo que va a llamar muchísimo la atención y que muchas veces es el principal motivo de consulta en, en- en la atención ambulatoria, pues es la disminución del rendimiento escolar, ¿no? Es esta baja o disminución en su rendimiento académico, que es lo que a veces llama la atención en el padre, pero asociado a esto, pues aparecen o ya en la exploración, en la evaluación, en el examen mental, hay tristeza, ¿no? Puede haber anedonia, apatía, perdón, es un niño pues que se irrita muy fácilmente, ya no tiene el interés de repente de relacionarse pues con niños, pues con sus pares, con niños de su edad. Vemos también, obviamente, la alteración en las funciones biológicas. Y la ideación tanática, pues me refiero a esta ideación de querer morir, ¿no? De muerte, pues puede ir apareciendo, pero ya en digamos, acercándonos más a la etapa o a la edad de los adolescentes, ¿no? En niños pequeños, pues no se observa realmente, es muy difícil pues que tengan esta ideación tanática como la conocemos, ¿no? Ya en los adolescentes, pues observamos y es muy notorio esta conducta pues negativista, a veces desafiante. Algunos pueden manifestarse pues con síntomas pues disociales, ¿no? O con una conducta disocial. Podría aparecer también el consumo de sustancias, ¿no? O de alcohol, que muchas veces está relacionado pues a un episodio depresivo que no está siendo diagnosticado, no está siendo pues visto. La anedonia también en ellos es muy notoria, ya no desean salir de la habitación, pues si de adolescentes ya no eran muy comunicativos con los padres, pues ahora menos. Constantemente hay esta disminución del deseo de realizar actividades, ¿no? Esta hipobulia, constantemente está aburrido. Y pueden aparecer ya en los adolescentes esta ideación tanática que les comentaba, ¿no? Algunos pues solo es pasiva, es decir, lo han pensado momentáneamente, pero no hay ninguna estructuración en esta ideación, ¿no? Y hay estos pensamientos o cogniciones típicas, ¿no? De infravaloración, pues, ¿qué hago en este mundo? Pues no sirvo para nada, autorreproches, todo lo hago mal, eh, y también pues alteración en las funciones biológicas, ¿no? En los adolescentes pues de por sí son, por la etapa por la que están cursando, pues duermen un poco más, pero podemos observar que hay insomnio, hay despertares frecuentes, hay pesadillas constantes y el consumo de sustancias que les mencionaba, ¿no? Que puede aparecer dentro de un episodio pues depresivo. Muy bien. ¿Y cómo es el curso clínico usualmente de un trastorno pues depresivo? La duración se menciona de un episodio depresivo pues varía entre 3 a 9 meses, ¿no? Esto es algo referencial. La prevalencia va incrementando con la edad, ¿no? A mayor edad, ya llegando pues a la adolescencia, la prevalencia es mayor, y esto podría explicarse porque el adolescente pues cursa con múltiples cambios, ¿no? Cambios tanto físicos, cambios pues sociales, psicológicos obviamente, hay mayor exigencia del medio, ¿no? De los padres, mayor exigencia pues del entorno y por sus mismos cambios también hormonales, ¿no? Endocrinológicos.
Existen factores, como les mencionaba, predisponentes, desencadenantes y perpetuantes, ¿no? Y esto es también lo que nosotros tratamos de valorar e identificar en la consulta, ¿no? Con los predisponentes, que pueden ser los genéticos, pues bueno, en eso pues ya no hay mucho que realizar, ¿no? Pero sí en los desencadenantes y perpetuantes, ¿no? Si identificamos en la consulta a un niño o un adolescente pues que es víctima pues de bullying o de maltrato físico o una familia pues negligente y se actúa, ¿no? O se da la sugerencia de iniciar un proceso terapéutico y se aborda esta situación, podríamos prevenir de cierta forma la aparición de un episodio depresivo, ¿no? Y claramente si ya está digamos, ya aparecen síntomas depresivos como tal, pues identificar qué puede estar perpetuando esta sintomatología, ¿no? Manteniendo esta sintomatología y también pues ver la forma de cómo actuar, ¿no? Se menciona, se dice que más de la mitad de estos pacientes inician síntomas en varias semanas, ¿no? Perdón, más de la mitad inician síntomas en semanas de factores precipitantes y de un 30 a 50% de esta población pues emergen lentamente la sintomatología. En cuanto a las recaídas y recurrencias, se menciona que hasta un 50%, 50-55% de la población, de esta población con el episodio depresivo podría tener una recaída, ¿no? Y se describe además, y esto también para otros trastornos mentales, que a menor edad hay un mayor riesgo de una recaída y más aún, pues si no se realiza un abordaje, un diagnóstico y un tratamiento pues oportuno, ¿no? La tasa de recuperación puede ser hasta el 90%, que claro que hay pacientes también que a pesar del abordaje psicoterapéutico, de la medicación, no vemos una mejoría como nosotros desearíamos, ¿no? Y es ahí cuando hay que valorar pues, si hay un correcto diagnóstico, ¿no? Si existen o no, o si se han realizado cambios en la familia, eh, y hacerle seguimiento, ¿no? Más constante probablemente. Del 20 al 35% de estos pacientes persisten síntomas residuales y persiste o se mantiene un deterioro tanto escolar como social. Se describe también esto en el Tratado de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Mar Domingo, describen que la probabilidad de recurrencia en la adultez es una probabilidad o es un porcentaje alto, ¿no? De hasta un 60%, que claro que disminuye esta probabilidad cuando se diagnostica y se da tratamiento lo más precoz posible, ¿no? Y los predictores de recurrencia, pues podríamos relacionarlo a cuando existe una pobre respuesta al tratamiento, cuando hay mayor severidad en los síntomas del paciente, cuando hay múltiples comorbilidades. Se relaciona también, lo describen en el tratado, pues la pobreza o estos indicadores pues económicos, una familia pues disfuncional o con pobre soporte para el niño, también un grado de instrucción bajo de los cuidadores primarios y si se asocia pues a un consumo o un abuso de sustancias, pues también, ¿no? Podría ser un factor de recurrencia. Ahí pues dentro de estos factores de recurrencia también podríamos mencionar cuando existe un trastorno mental pues en la familia, ¿no? O en los cuidadores primarios, en los padres, un trastorno mental pues no diagnosticado y no tratado pues también podría ser un factor que influencie en la recurrencia o en la no mejora del paciente. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿con qué diagnósticos? Pues primero, no psiquiátricos tendríamos que tener pues cuidado, ¿no? Existen diferentes patologías endocrinológicas que dentro de sus síntomas propios de la enfermedad endocrinológica podrían confundir a un episodio depresivo, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, obviamente no diagnosticada, los síntomas iniciales, el lupus también, la anemia, ¿no? Varios de nuestros pacientes, pues, muchas veces llegan a consulta, ¿no? Mencionando, pues, esta hipobulia, este cansancio, esta fatiga constante,
que podríamos, ¿no?, pensar por lo que estábamos conversando sobre los síntomas de trastorno depresivo en un episodio, ¿no? Pero realizando los exámenes pues correspondientes, pues bueno, puede tratarse también de anemia, ¿no? O de cambios, o de otros cambios físicos que no los estamos tomando en cuenta. Los tumores cerebrales también. Dentro de los fármacos, pues algunos de ellos, como los anticonvulsivantes, algunos los glucocorticoides y también algunos anticonceptivos, pues podrían manifestar o podrían confundir, hacernos confundir de que estamos frente a un episodio depresivo, cuando esta sintomatología podría relacionarse a síntomas o efectos adversos de estos fármacos, ¿no? Y dentro, claro, de los trastornos mentales con los que tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial, estos son algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo el trastorno de conducta, sobre todo en niños pequeños, ¿no? En preescolares o también en adolescentes, ¿no? El trastorno de conducta puede puede ser un diagnóstico diferencial de un episodio depresivo, pero también puede ir comórbido, ¿no? Junto con un trastorno depresivo. TCA son todos los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, Hay muchas, sobre todo adolescentes, porque es más prevalente en mujeres, que acuden a consulta pues con esta fatigabilidad, con poco deseo de realizar actividades, con inatención, con dificultades en el tema académico, pero claro, cuando observamos o realizamos una adecuada historia clínica, pues observamos que hay algunas alteraciones en la calidad o en el consumo de sus alimentos, ¿no? Y si hay una disminución de peso pues marcada, puede relacionarse más hacia un TCA y no necesariamente a un episodio depresivo. Bueno, el trastorno bipolar, también el síndrome psicótico, todos los trastornos pues, en los cuales pueden aparecer síntomas psicóticos, el trastorno de personalidad y un trastorno de consumo de sustancias, que como lo mencioné, puede aparecer junto con un trastorno depresivo o pues puede hacernos confundir también de que no estamos observando bien los síntomas de un episodio como depresivo como tal. Y en cuanto a la comorbilidad, se menciona que es más una regla que una excepción, ¿no? En general, en los trastornos mentales, los trastornos de ansiedad, en los trastornos depresivos, pues hay o se comparten algunos genes, ¿no? Que pueden manifestar o pueden aparecer esta sintomatología, ¿no? Entonces se menciona de que de un 20 a 50% de estos pacientes con episodio depresivo pueden presentar 2 o más trastornos comórbidos, ¿no? El diagnóstico comórbido más frecuente, el trastorno distímico, que es el que mencioné al inicio, que es síntomas depresivos, pero en un mayor tiempo, ¿no? Que en los niños y en los adolescentes es hasta un año, en los adultos se habla de 2. Los trastornos de ansiedad que van muchas veces relacionados o van en conjunto con un episodio depresivo, ¿no? Los trastornos de conducta y el abuso de sustancias que también les estaba mencionando. En cuanto a la evaluación, ¿no? En cuanto a la evaluación de un niño o del adolescente cuando llega a consulta, ¿qué es lo que nosotros valoramos? ¿Qué es lo que observamos? Pues principalmente el motivo de la consulta, ¿no? El por qué viene el niño a nuestra atención, cuánto tiempo de enfermedad tiene, ¿no? Valoramos también, obviamente, el ámbito familiar o el entorno más próximo del niño. Eh, Principalmente, pues habría que descartar también si no existe una patología médica no psiquiátrica, ¿no? Que usualmente, pues cuando vienen a consulta ya han pasado por diferentes especialidades donde han ido descartando que exista una patología, pues, médica física, ¿no? No psiquiátrica. Hay que valorar también si existe o no, dependiendo de la edad del paciente, ideas tanáticas de suicidio o intentos, ¿no? O ya hay autolesiones, ya se ha estructurado de repente una idea de muerte.
Valoramos también cómo está el niño, si está funcionando en todos sus ámbitos de la vida, si existen o no antecedentes familiares también, ¿no? Valoramos pues si, no solo si hay un trastorno depresivo, ya sean padres, abuelos o tíos más próximos, sino también cualquier otro tipo de patología mental, ¿no? Em, Cuando acuden a evaluación, pues los niños aportan usualmente síntomas emocionales, que es cuando nosotros lo valoramos individualmente, sin los padres, podemos observar en ellos los síntomas más relacionados a su ámbito emocional, ¿no? A la parte anímica. Pero los padres lo que usualmente observan muchas veces es más lo relacionado al movimiento, al comportamiento, ¿no? O a su conducta. Y también es importante valorar pues, los factores que han podido desencadenar la aparición de este episodio depresivo o los factores que están perpetuando la sintomatología también, ¿no? Para poder valorar y ver la forma de cómo podemos mejorar la situación del paciente. Muy bien. Aquí podemos observar, esto es de una guía clínica española, que es importante también dentro de la evaluación con nuestros pacientes, no solo valorar pues los factores de riesgo, sino también los factores protectores que puede tener este niño o adolescente, ¿no? Se describen el buen sentido del humor, buenas habilidades sociales, un nivel intelectual, pues, dentro de lo normal o de lo habitual para el desarrollo del niño, también funciona como un factor protector. Los logros personales, pues, valorados tanto por la sociedad, sobre todo por la familia, cuando hay un buen o un adecuado vínculo, un vínculo sano con sus miembros más próximos, ¿no? Papá, mamá, abuelos, también funciona como un factor protector. Que participe en diferentes actividades sociales, ya sean académicas, artísticas, deportivas, etcétera, también funciona como un factor protector. Y dentro de lo que es tener creencias y prácticas religiosas, sobre todo la espiritualidad, pues también, ¿no? Está descrito como un factor, no solo para el episodio depresivo, sino en general para cualquier otro trastorno mental. Todos estos son factores que vale la pena también reconocer y reforzar cuando vemos a un paciente con un diagnóstico depresivo, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo que los habíamos mencionado, los biológicos, dentro de ello pues los genéticos, el sexo femenino, sobre todo ya en la adolescencia es de mayor riesgo. Dentro de los factores pues psicológicos se menciona también que bueno, acá lo mencionan, ¿no? En esta guía, la orientación sexual, el temperamento, ¿no? Un temperamento inhibido o ansioso podría funcionar como un factor de riesgo también. La afectividad, pues, negativa, otros tipos de pensamiento, por ejemplo, catastróficos, podrían también funcionar como un factor de riesgo, ¿no? Si hay un trastorno mental en la familia, no diagnosticado, sin un tratamiento o seguimiento adecuado, pues también podría funcionar como un factor de riesgo, pero también como un factor pues perpetuante, ¿no? Y todo el entorno pues social, que también lo había mencionado, pues si existe bullying, hay acoso escolar, si hay dificultades en la interacción con pares, problemas también académicos, ¿no? Si hay una dificultad en la capacidad o en el aprendizaje, podría funcionar también como un factor de riesgo para ello. En cuanto al diagnóstico, nosotros ya conocemos que el diagnóstico pues obviamente es clínico, ¿no? Se hace a través pues de la evaluación al paciente, al niño o al adolescente, se hace la evaluación o la historia clínica con el paciente y también toda la información que nos informa o que nos da los familiares, pero también nos podríamos ayudar como una herramienta los instrumentos de tamizaje, ¿no? Existen diversas escalas o estos instrumentos de tamizaje no diagnósticos, pero sí podrían ayudarnos incluso en el seguimiento del paciente, ¿no? También las escalas de presión de COVAX, de Zoom, Rojas, hay diferentes tipos de instrumentos que podemos aplicar
en diferentes edades del paciente, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a depender de múltiples variables, ¿no? Principalmente de la edad del paciente, obviamente de la gravedad de sus síntomas también, ¿no? Si es posible, hay que valorar si es posible tratar a este paciente de forma ambulatoria o es necesario pues ya una hospitalización. De la comorbilidad también, si existe, o si estamos frente a un episodio depresivo o también pues a otros más, ¿no? Podríamos encontrar también síntomas de un niño pues con déficit de atención, con un problema pues ya conductual. Los antecedentes familiares también son importantes y el entorno familiar, ¿no? Es diferente o es un poco más complejo iniciar un tratamiento integral, ya sea farmacológico y psicoterapéutico, cuando hay un entorno familiar pues disfuncional o que no realiza un adecuado soporte, ¿no? Hay que valorar pues todas estas características para indicar el tratamiento. Y obviamente el abordaje es no solo farmacológico, sino también el tratamiento psicoterapéutico, no solo para el niño, sino también pues para la familia. Como tratamiento psicofarmacológico en esta población de menores de edad, pues no existen múltiples antidepresivos como lo hay en los adultos, ¿no? Como podríamos utilizarlo en los adultos. En cuanto a esta población, podemos usar pues los IRS, ¿no? Que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de ellos, los que utilizamos, pues que ya seguramente los conocen, la serotonina, la sertralina y la fluoxetina, ¿no? Últimamente aprobado por la FDA para niños de 12 a más, es el escitalopram. En el 2003, que fue cuando se aprobó la fluoxetina para niños con trastornos pues, depresivos entre los 8 y 17 años, se alertó, ¿no? Se observó y se alertó, se hizo la advertencia de que podría existir un aumento en la ideación o en el comportamiento suicida al iniciar el tratamiento con este psicofármaco, ¿no? Que realmente pues vale la pena pues tomar esto con mucha cautela, ya que dentro de un paciente pues con sintomatología depresiva cursa con ideación tanática o también un comportamiento suicida, ¿no? Entonces, lo que en nuestra práctica observamos que realmente con el psicofármaco pues no hay este incremento o este aumento de la ideación y comportamiento suicida, realmente es muy poco probable, ¿no? No es muy frecuente. En cuanto a la modalidad o a la forma de cómo nosotros iniciamos el tratamiento, haciendo la evaluación pues integral, ¿no? Dependiendo de la edad del niño, dependiendo pues del entorno, dependiendo de la comorbilidad, etcétera. Iniciamos el tratamiento siempre a dosis baja, a la dosis pues mínima efectiva, ¿no? En cuanto a la fluoxetina, pues podríamos empezar con 10 miligramos y luego se va incrementando a medida que no veamos pues una mejora, ¿no? Efectiva. El escitalopram también podríamos empezar pues con 5 miligramos o con 10 miligramos y la sertralina con la mitad de la tableta, que serían los 25 miligramos, que básicamente los que utilizamos nosotros para esta población son estos tres, ¿no? Dependiendo de la edad. En cuanto a sus efectos adversos, pues realmente hay que valorarlo bien, ¿no? Y estar pues atentos de que realmente aparezcan efectos adversos que nos hagan detener el tratamiento. Como les mencionaba diapositivas atrás, el tratamiento pues integral, es decir, psicoterapéutico y psicofarmacológico cuando se necesita, ¿no? Porque en niños pequeños, por ejemplo, si vemos a un niño preescolar con síntomas depresivos, con un adecuado soporte familiar y es un niño pequeño, digamos 6 años, pues muchas veces no iniciamos un psicofármaco, ¿no? Damos la indicación de un abordaje psicoterapéutico tanto para el niño como para la familia y claramente podemos observar una mejora, ¿no? Pero en sí está descrito que una mejora óptima, efectiva, se observa cuando se dan
estos dos tipos de tratamiento en conjunto, ¿no? Y esto lo describe este estudio ya realizado en el 2004, en el cual pues hubieron varios grupos, ¿no? Un grupo control que simplemente se le da placebo, otro grupo que pues le dieron este soporte psicoterapéutico a través de la terapia cognitivo-conductual, que se vio pues claro, mejora, pero no como se observó cuando se dieron el tratamiento integral, no tanto el psicofármaco como la terapia cognitiva conductual, que se observó que a las 12 semanas ya había un 71% pues, de respuesta, ¿no? De mejora del paciente. ¿No? Esto a modo pues, de esquematizar y objetivar mejor que un tratamiento integral pues, es el que mejora al paciente, ¿no? Podemos ver esta mejoría. Bueno, esta es de la guía NICE del 2015, ¿no? En la cual pues describen o mencionan qué hacer cuando vemos un episodio, un niño o un adolescente con un episodio depresivo, ¿no? Cuando hay una depresión pues leve, pues podemos esperar al inicio del psicofármaco, observar. Cuando ya es moderada severa, pues podemos iniciar lo que es el tratamiento farmacológico y también obviamente el tratamiento psicológico, pero realmente pues el tratamiento es individualizado, ¿no? No podemos pues generalizar cómo es que va a ser el tratamiento porque el paciente pues es muy diferente uno a otro, ¿no? La familia o su entorno es muy diferente, su entorno social es bastante variable. Hay que valorar también si el niño o el adolescente, el paciente en sí, no tiene alguna otra enfermedad pues física, ¿no? Que es como vemos aquí nosotros a nuestros pacientes. Son pacientes, muchos de ellos pues con enfermedades pues crónicas, en las cuales pues hay que pensar muy bien y valorar si debemos o no iniciar la medicación. Entonces el tratamiento pues es único, es individualizado para cada paciente. Y esto pues es un algoritmo de cómo maneja el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en México, ¿no? Es un hospital, es el Psiquiátrico Infantil de México, este ya es antiguo, del 2008, ¿no? Y que pues menciona de que en niños ellos inician, por ejemplo, con la fluoxetina, en adolescentes se les cita el UPRAM, observan y valoran pues si existe respuesta o no. Luego se sugiere pues cambiar a otro IRS, obviamente siempre de la mano con la terapia o con la psicoterapia, ¿no? Con la terapia psicológica. Cabe mencionar, que creo que no lo dije, que el psicofármaco podemos ver una mejora, un efecto pues óptimo a partir de las 4 hasta las 6 semanas, ya habiendo iniciado y de forma regular el tratamiento farmacológico, ¿no? Y esto es lo que siempre hay que expresar y comentar a los padres de nuestros pacientes, porque no es que vayamos a observar una respuesta rápida, ¿no? En su sintomatología. Me parece que esta es la última. Sí. Y esta sería la última diapositiva. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Con todo gusto estoy aquí para responderla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Martínez. Sí, tenemos unas preguntas que nos dice, ¿la frecuencia de depresión es igual en los niños que en las niñas? Conforme va creciendo el niño se va acercando hacia la etapa pues, de la adolescencia, la prevalencia es mayor en mujeres, ¿no? En las adolescentes, ¿no? Esto pues por todos los cambios por los que cursa, por los que pasa un adolescente, ¿no? Desde los cambios físicos, endocrinos, psicológicos, etcétera, hasta hay cambios neurobiológicos también, pues se observa mayor frecuencia o mayor prevalencia en niñas, ¿no? En adolescentes mujeres, en esa población. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta nos dice, ¿cuándo se inicia la terapia con psicofármacos? Sí. Como mencionaba, pues el tratamiento es individualizado, ¿no? Iniciamos el tratamiento farmacológico cuando observamos en nuestro paciente pues una clara disminución de su funcionalidad, ¿no? Cuando observamos que existe ya ideación de muerte,
cuando hay un ánimo depresivo pues marcado, si ya observamos algún gesto o algún intento pues suicida, o ya existen autolesiones, o pueden aparecer también los síntomas psicóticos, ahí es cuando valoramos y podríamos indicar la medicación, ¿no? El psicofármaco. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice los síntomas depresivos en niños preescolares, ¿cuáles serían? Ok, claro, en niños preescolares, pues lo que vamos a observar con mayor frecuencia y va a ser más característico son los síntomas pues conductuales, ¿no? Irritabilidad, pues agresividad, muchas veces es lo que más ve el adulto, ¿no? El padre o el madre lo que observa es un cambio notorio en su conducta. Además de esto, pues se podría observar los síntomas regresivos, ¿no? Un niño que ya controlaba esfínteres, pues ya no lo hace, tiene esta conducta de repente más pueril, como si fuera un niño más pequeño, o ya no realiza sus actividades como antes, ¿no? Ya de repente comía solo, se vestía solo, pues sí, ahora ya no los desea realizar por él mismo. En niños preescolares, pues principalmente se observan estas características, ¿no? Conductuales, síntomas regresivos, y también en algunos de ellos podríamos observar algunos cambios en sus funciones biológicas, ¿no? Tanto en el sueño como en el apetito. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuáles serían las causas del trastorno depresivo en niños y adolescentes? ¿Puede haber una predisposición genética? Ok. No va a haber una predisposición genética, pues, en el 100% de nuestros pacientes, ¿no? Nosotros lo preguntamos siempre en consulta, ¿no? Si vemos en el niño o en el adolescente sintomatología depresiva, probablemente, pues, cuando lo preguntamos a sus padres si en algún momento hicieron algún trastorno mental, ¿no? En el curso de su vida, pues, probablemente no lo describan o no lo reconozcan, ¿no? No lo hayan presentado, pero como todo trastorno mental, se describe que existe causas o hay una predisposición genética y factores ambientales que pueden detonar o hacer que aparezca un episodio depresivo, ¿no? Al igual que cualquier otro trastorno mental. Muchas gracias, doctora Martínez. Y bueno, para finalizar, no sé si nos puede hacer algunas recomendaciones. Bueno, sí, de repente tener en mente o tener presente que el trastorno depresivo, pues en niños y sobre todo en niños, ¿no? Ocurre, ¿no? Hay una prevalencia descrita, ¿no? Y al observar estos cambios ya mencionados en esta población, pues tomar en consideración que no solo podemos estar frente a un problema conductual o un problema, pues, de repente de disfuncionalidad familiar, sino que podría haber sintomatología depresiva que requiere tratamiento, ¿no? No siempre medicación, como lo he mencionado, que muchas veces ese es el temor de las familias, pero con un tratamiento psicoterapéutico, pues el paciente, el niño, el adolescente va bastante bien. Bueno, doctora Rosángela Martínez, la Oficina de Docencia e Investigación agradece su gentil participación como ponente el día de hoy y además por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Y también agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias.